Hoy hacemos este neceser con 3 compartimentos. Los materiales que vamos a necesitar son 6 rectángulos de tela estampada, que pueden ser todos iguales o puedes utilizar distintos como he hecho yo. Estos rectángulos miden 27 por 22 centímetros. Otros 6 rectángulos de la tela que vayas a usar para el forro de las mismas medidas y 6 rectángulos de fieltro o guata también de 27 por 22 centímetros. Además de 3 cremalleras que en este caso miden 33 centímetros. Comenzamos cortando la cremallera a la medida del rectángulo de tela. Tiene que quedar un poquito más grande. Con 2 rectángulos de la misma tela estampada que vamos a utilizar, hacemos un pequeño doblez y los colocamos con pinzas o con alfileres en los extremos de la cremallera. Y vamos a coser un pespunte para unirlo. Cosemos un pespunte por esta línea. Ahora vamos a unir los rectángulos de fieltro o guata con los rectángulos de tela para el exterior. Para ello pasamos un zigzag por el extremo. Y hacemos esto con los 6 rectángulos. Colocamos la cremallera con el carro hacia abajo en el extremo del rectángulo de tela exterior y colocamos encima un rectángulo de forro. Unimos con alfileres o con pinzas como estoy haciendo yo. Y pasamos un pespunte con un prensatelas para cremalleras. Ahora le damos la vuelta y vamos a pasar un pespunte de asentamiento a un par de milímetros de la cremallera, utilizando también el prensatelas de cremalleras. Colocamos el otro rectángulo de tela exterior, haciendo coincidir el derecho de la tela con el derecho del carro de la cremallera, y por la parte de atrás la tela de forro. En este caso la tela de forro no tiene revés ni derecho, pero tendrás que tener cuidado, si la tuya sí lo tiene, de que el derecho en este caso esté hacia abajo. Pasamos un pespunte de la misma manera para unir esta otra parte del neceser. Y de nuevo un pespunte de asentamiento por el derecho. Realizamos de esta manera los 3 neceseres. Yo he realizado los interiores en la tela de estrellitas y los exteriores en esta tela de pluma. Y tienes que tener cuidado al poner las cremalleras de que queden los 3 carros mirando hacia el mismo lado. Ahora toma uno de los neceseres que van a quedar por los laterales y en la parte de fieltro que va a quedar por en medio
vamos a marcar a 3,5 centímetros del borde, realizamos una línea, a otros 3,5 centímetros del borde inferior, y 3,5 centímetros del otro lateral. Marca ahora 9 centímetros de lado de este rectángulo y ahora une el siguiente neceser haciendo coincidir las cremalleras y los derechos de las telas. Deberás coser un pespunte por las 3 líneas que has dibujado. De esta manera ya lo hemos cosido y tenemos 2 neceseres unidos, y vamos a hacer de la misma manera con el tercer neceser, en el que hemos marcado las mismas líneas con las mismas medidas que en el otro lado. Como ves, solo deberás marcar estas líneas en los neceseres laterales que van unidos al neceser del medio. De nuevo un pespunte por estas 3 líneas y ya tenemos los 3 compartimentos unidos. Ahora solo nos falta cerrar el neceser. Vamos a dejar las cremalleras medio abiertas y comenzamos por el neceser que va a quedar en el medio. Hacemos coincidir los derechos con cuidado de que no queden atrapadas las telas de dentro. Y trabamos con pinzas todo alrededor. Ten cuidado de apartar las telas para que no las pilles al pasar la costura. Se trata de ir cerrando como si fuera un neceser simple, pero dejando los otros en el interior. Así que continuamos poniendo pinzas también en la parte del forro. En este caso haremos coincidir los derechos de las telas del forro. Y pasamos un pespunte todo alrededor del neceser, tanto de la parte exterior como del forro, dejando una pequeña abertura en la parte inferior del forro para poder darle la vuelta. Pasa un pespunte a 1 centímetro del extremo. En la parte del derecho cuesta un poquito porque hay muchas telas todas juntas, pero deberás presionar para quitar el bulto de en medio para poder continuar cosiendo todo alrededor. Corta las esquinas y los excesos que haya en las costuras. Y ahora, por medio de la abertura, vuélvelo del derecho. Ya tenemos uno de los neceseres cerrado, el de en medio. Y ahora continuamos cerrando. Continúa con otro de los laterales, de la misma manera. Y finaliza con el otro lateral. Hay que hacer coincidir los derechos de las telas exteriores y los derechos del forro. Sujeta con pinzas todo alrededor, intentando que no queden telas por en medio.
Como ves, se cierra de la misma manera que un neceser simple, pero dejando los otros en el interior. Y tienes que tener en cuenta cerrar primero el neceser que va a quedar en medio y después cada uno de los neceseres que quedan a los lados. Un pespunte todo alrededor, dejando la abertura, y ya lo tenemos casi terminado. Recuerda cortar las esquinas cerca de la costura para que hagan menos bulto al darles la vuelta. Lo volvemos todo del derecho y con ayuda de un palillo, ahora sí, puedes sacar todas las esquinas. Tanto las de la parte inferior como las de los lados de la cremallera. Y por último, cierra la abertura que has dejado en los forros, si prefieres a mano, con puntada escondida, o a máquina como he hecho yo, con un pespunte al filo. Y así es como queda el neceser terminado. Como ves, tiene 3 compartimentos con cremallera y otros 2 bolsillos que quedan en medio de los neceseres. Espero que te haya gustado este tutorial y que te haya parecido muy práctico y útil. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.